Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué estudió contabilidad? ¿Por qué estudié contabilidad? Les voy a ser bien sincera. Inicialmente yo no quería estudiar contabilidad. La situación en el momento en el cual yo estuve postulando, o sea, que fue cuando terminé el colegio, era una situación en la cual el país está en una situación un poco crítica, ¿no? Varios sectores económicos habían sido afectados y un poco en el sector que yo quería realmente quería estudiar, era el más afectado, que era el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, mi mamá, ella sí es contadora, entonces un poco me explicó cómo era la contabilidad, más o menos, ¿no? Y un poco por ella fue que estudié la contabilidad, ¿no? Ese realmente fue el inicio de digamos, de mis inicios en la contabilidad, cosa que en el futuro la cosa después fue cambiando, ¿no? ¿Y cuál es su experiencia laboral A hasta el ver, momento? yo más o menos tengo ya casi más de 25 años trabajando en la contabilidad y también o sea, mis últimos años trabajando en una empresa corporativa ha sido en el área financiera, que llegué como gerente financiero, ¿no? Y donde veía también toda la parte de contable y, bueno, la parte financiera como tal, ¿no? Y posteriormente, después de eso, yo estoy actualmente trabajando de forma independiente. Tengo una firma, una asociación, una consultoría, hay una asociación con otras contadoras, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué área laboral le prefiere trabajar usted? Yo en la financiera, yo aparte Mm, de la contabilidad, yo hice una maestría en finanzas y bueno, es ahí donde, digamos, en el transcurso de la carrera, ahí llevas otros cursos, no solo la parte de lo que es la contabilidad básica, sino ya empiezas a ver otros cursos de gestión, ¿no? De presupuestos, proyecciones, y un poco yo me incliné más de ese lado, ¿no? Eso es lo que más, digamos, que más me gusta, ¿no? Pero obviamente es básico toda la parte contable para que tú puedas desarrollarte y desempeñarte bien en toda la parte financiera. Es la base. Uh-huh. ¿Quién sigue? Claro, Sí, buenas noches. sí, buenas noches. Mm, yo sigo, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál fue su mayor desafío que enfrentó en el transcurso de su carrera como estudiante de contabilidad? A ver, mi mayor desafío fue entender la contabilidad, porque yo, la verdad es que en el colegio, sé que en algunos colegios les enseñaban contabilidad, algunos cursos de contabilidad básicos, ¿no? En mi caso, en mi colegio nunca me enseñaron contabilidad. Tuve otros cursos, pero nunca contabilidad. Entonces, yo entré a la carrera sin saber prácticamente nada de lo que era contabilidad. Ujú. Entonces, cuando el profesor hablaba y te mencionaba las cuentas contables, ¿no? Cargo en la 20, abono en la 10 y cosas así, yo no entendía absolutamente nada de lo que estaban hablando. No entendía cuál era en sí el manejo de la partida doble, ¿no? Entre el debe y Mm, el haber. Cuando te ajá. hablaban de ingresos, tú decías, ah, es un ingreso, o sea, tiene que ingresar. Sin embargo, ¿cómo se registra? Se registra por el haber, ¿no? Entonces, esas Mm, cosas eran un poquito lo que a mí, digamos, no llegaba yo a entender inicialmente, ¿no? Entonces, mi gran desafío fue poder entender prácticamente cómo funciona la contabilidad, ¿no? Cómo funciona la partida doble. Eso, Claro, básicamente. Uh-huh. exactamente. Y usted como contadora, ¿cuál sería su recomendación para los que recién estamos empezando esta carrera? Sí, mira, a ver, como mi propia experiencia, ¿no? Al inicio, como te digo, yo no entendía absolutamente nada de contabilidad. Entonces, ¿qué fue lo que de alguna forma me hizo a mí entenderlo? Mucho fue también, en mi caso, particularmente fue un profesor, ¿no? Un profesor que
directamente no enseñaba netamente la carrera de contabilidad, sino también administración. Entonces, hacía que de repente enseñarlo de una forma que puedas entenderlo mejor, ¿no? O sea, te explicaba, a ver, si tú tienes en tu bolsillo tanto, cuánto es lo que tienes que sacar, de una forma más didáctica, más sencilla, ¿no? Pero que se puede entender, porque, como les digo, no todos han tenido conocimiento previo de lo que es la contabilidad, ¿no? Entonces, de verdad que a mí me sirvió mucho esa forma como enseñó este profesor para poder entenderlo, ¿no? Siguiente, Muchas gracias. Juan Carlos. Ok. Buenas noches, señora Janet. Hola. Acá me pregunta, ¿qué tal le pareció el estudio de la carrera de contabilidad? Bien, o sea, como te digo, mis inicios fueron difíciles porque no entendía un poquito cómo funcionaba la contabilidad, pero después que yo ya entendí, también está mucho de poner uno de su parte, ¿no? Para llegar a entender, comprender en sí cómo funciona la contabilidad. Entonces, por ahí que después fue bien, o sea, creo que mucho depende ya de cada uno de poner de su parte, ¿no? Para poder entender la carrera en sí. Y en general, después de que ya entiendes esto, las cosas se hacen como que más fáciles, más sencillas. Bueno, vienen otros cursos adicionales, porque la contabilidad no solo es lo que es, digamos, teneduría de libros, ¿no? Que así es como que inicialmente es lo que tú manejas entre tus cuentas, tus asientos y eso, ¿no? O sea, es mucho más que eso, ¿no? Y creo que ya esa otra parte es lo más enriquecedor, porque es ahí donde uno como contador puede aplicar todos esos conocimientos, ¿no? Porque no solamente es teneduría de libros, empiezas a ver todo lo que es la parte incluso financiera también, ¿no? Parte tributaria, y es donde puedes mezclar y juntar todos esos conocimientos para aplicarlos pues en tu trabajo. Y bueno, actualmente yo veo temas de consultoría, entonces ahí es donde todavía puedes aplicar mucho más, ¿no? Y puedes hacer todas estas consultorías, ¿no? Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas y desventajas de estudiar contabilidad? Las ventajas es que tú de verdad puedes entrar a desempeñarte en cualquier tipo de empresa, ¿no? Cualquier tipo de empresa, porque la contabilidad es una sola en los diferentes sectores económicos que hay. Entonces, solo que tienen algunas particularidades algunos, pero en general es lo mismo, es todo esto. Entonces, la ventaja es esa, de que tú podrías trabajar en cualquier sector económico, ¿no? Podrías desempeñarte en cualquier sector. Podrías trabajar de forma independiente también, ¿no? O a nivel de corporativo también, una empresa corporativa, también podrías hacer eso. Las desventajas, ¿cuáles podrían ser? A ver, un poco es el tema de los tiempos, ¿no? A veces, como existen en la contabilidad, sobre todo en la parte tributaria, hay plazos para presentación de cierta información, ¿no? Ya sea de impuestos. Entonces, se juntan a veces fechas en las cuales te absorbe mucho más el trabajo, ¿no? Entonces, por ahí que cierta desventaja podría ser de que ciertos meses del año prácticamente tú, digamos, estás inmerso en todo el trabajo, ¿no? O sea, como que le das un stand-by a tu vida, algo así. Sería un poco la desventaja, ¿no? Bueno, esta va a ser la última pregunta. Y yo creo, ¿cuál sería cree usted que es el mayor desafío que enfrenta un contador hoy en día? A ver, el mayor desafío hoy en día para un contador, creo que es que muchas personas creen conocer la contabilidad, ¿no? A ver, por ejemplo, hay carreras de economía,
incluso ingeniería, ¿no? Muchas carreras de ingeniería hoy por hoy están ocupando puestos de finanzas, ¿no? De la gerencia de finanzas también. Entonces, ellos probablemente ahorita, a ver, se pueden desempeñar en eso. Entonces, nuestro mayor desafío es un poquito que podríamos tener ahorita este tipo de competencia, pero en nuestro caso sí tenemos una ventaja, que es conocer realmente la contabilidad. Porque como les mencionaba, esta es la base. Si tú no conoces la contabilidad, cómo funciona, a ver, puedes tratar de saber de finanzas, presupuestos, todo eso, pero si no conoces bien la parte contable, tributaria, entonces, digamos que tienes ahí todavía algunos vacíos que tendrías que cubrir, ¿no? Entonces, con la contabilidad se puede llegar a cubrir todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa sería una ventaja que se tendría, ¿no? Ante otras carreras que también están, digamos, ya abarcando estas áreas de finanzas, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ya concluimos la parte de las preguntas. Le queríamos agradecer a usted por un poco de su tiempo, dejarnos un poco de su tiempo, y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Cualquier cosa, aquí estoy. Gracias. Gracias. Gracias por la Muchísimas entrevista. gracias.